Muy buenas tardes, estimado público de esta actividad, los viernes politológicos, que en esta ocasión vamos a llevar a cabo la sesión inaugural del semestre 2026-2. Esta actividad es impulsada eh, desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, para la primera sesión del semestre 2026-2, vamos a presentar la ponencia titulada La llave de la prosperidad social según la escuela anglosajona. Quien nos acompaña para esta ponencia es el magíster Kurt Noeding, quien es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Además, es magíster en Administración por ESAM, doctorando en teología en Louisiana Baptist University, máster en economía por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, CAS en economía integral en la University of Friburgo en Suiza, máster en Value Investing en Online Madrid, Manuel Ayau, España, y con un diplomado en finanzas por ESAM. De esta manera recibimos a nuestro ponente y le vamos a brindar el pase, no sin antes recordar a nuestro público que por favor mantenga sus micrófonos y cámaras apagadas durante la exposición. Luego de la misma pasaremos a la ronda de preguntas y comentarios. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro ponente. Adelante, por favor. Muchas gracias, colega Javier. Bueno, estamos acá con la presentación a la vista. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien, Javier? Sí, perfecto. Perfecto. Y se ve también bien en la pantalla, ¿no? Se ve mi pantalla donde figuro como el profe Tourette. A mí en redes me llaman el profe Tourette. Sí, Ahí está mi se ve WhatsApp. perfectamente la diapositiva. Ya, voy a pasarlo un ratito. Eh, ¿Cómo se hace esto acá? Un ratito, ya lo voy a ver. Acá. Se ve ahora el dispositivo, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve el cambio. Ya está en Así la que, primera, ahora antes está que en la nada, segunda. buenas tardes, buenas noches. Me es muy grato contarlos en este espacio para hablarles de lo que considero que es la clave que descubrieron los anglosajones, especialmente Adam Smith, la clave que exponen ellos, por lo menos la clave implícita que tienen como llave para abrir la prosperidad social, que creo que es un tema central para repasar por contraste lo que pasa en nuestro país. Entonces agradezco especialmente la apertura de ustedes para discutir este tema. Sé que podrán abordarlo con una mirada crítica y que esta mirada crítica nos ayudará a repensar y a discernir si estas claves o esta clave en general es o no es aplicable a nuestro contexto político, económico y a nuestra realidad actual. ¿Y en qué medida es aplicable? Ya el amigo Javier me presentó, voy a saltar esta parte de mi presentación. Pero antes que nada quiero contarles por qué me interesó este tema y por qué su economía. Así como Adam Smith, que es al que hago referencia con la escuela de Nosogama, se preguntó por qué había riqueza o a unos países, a unos sociedades que eran más ricas a lo suyo y otras menos, cuando normal era la pobreza. De repente vio florecer en Inglaterra en riqueza. Y se preguntó, ¿qué es esto que está sucediendo? De la misma manera, yo hace muchos años, ya que sufro una discapacidad, me preguntaba por qué medicina en Alemania todo está disponible, la medicina que yo requería, los tratamientos, y acá en Perú había colas, había escasez, y no se llegaba a tener, y cuando llegaba era muy cara. Yo me preguntaba, ¿qué es esto que el mismo producto en una sociedad es escaso, difícil conseguir, y en otra sociedad es fácil conseguir? Y eso tiene que ver con mi discapacidad, que por cierto, tiene que ver mucho con el apodo que me tienen. A mí en redes me llaman el profe Tourette, porque yo sufro justamente el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette, quiero aclararlo, es lo que tenía estas personas: Kurt Cobain, Mozart, Napoleón, San Pedro el Grande, Molière, Julio César. Todos ellos son referidos de que tienen Tourette. Billie Eilish, Lewis Capaldi. ¿Y por qué lo menciono? Porque quizás yo haga un tic, como se dice, tic nervioso, o se me escape un tic vocal,
y no quisiera que eso los perturbe. Si se les sale un tico, una cosa así, coprolalia y colalia, no se asusten, es parte de mi suerte en esta vida. Pero, como les digo, no hay que llorar sobre estas enfermedades, sino sacarles el provecho, sacarles lo bueno. Y justamente esta enfermedad me llevó a descubrir que cuando no éramos importantes, los Tourette, cuando no éramos una masa crítica importante, estábamos desvalidos, vulnerables. Pero cuando llegamos a hacer una masa crítica, que le interesó a los laboratorios investigar una terapia, un producto que nos pudiera ayudar, esos laboratorios, entre comillas, malévolos, en la codicia que buscan, se pusieron a nuestro servicio y comenzaron a servirnos, comenzaron a desarrollar productos justamente para nosotros los vulnerables. No solo eso, desarrollaron productos a comienzo caros, pero después poco a poco, imitando y sacando de genéricos, eran cada vez más accesibles. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que en cierto mercado funciona, en otro mercado no funciona? ¿Qué es esto que trae tanto bienestar cuando es un impulso egoísta? Y eso es lo que vamos a ver en ese tema. Queremos rescatar de la Escuela Clásica de Economía de Adam Smith, queremos rescatar de los anglosajones. ¿Por qué crea riqueza el capitalismo? Hay un código que han revelado los clásicos anglosajones al respecto. Quiero, en cierta parte, seguir la exposición de Israel Kirzner en su libro The Economic Point of View. No es eso lo mismo, ¿no? Pero digamos, me baso en él, que clasifica la evolución de la ciencia económica en varias etapas, en varios conceptos. Comienza entendiendo la economía en la historia, se autoentienden los economistas como los científicos de la riqueza. Después pasan a ser los científicos del intercambio, después los científicos de la economización, de la optimización, finalmente los científicos de la acción humana, y quizás hoy en día con Hayek, los científicos del orden espontáneo. Pero me interesa presentar la primera autovisión que tenían los científicos economistas, Adam Smith y Ricardo, de considerarse a sí mismos como unos estudiosos de la ciencia de riqueza. Hasta las 4 etapas que pasa el concepto de economía. La economía entendida como ciencia de riqueza, la economía entendida como ciencia de intercambio, la economía entendida como ciencia de economización, y finalmente la economía entendida como la ciencia de la acción humana. Y le podemos agregar un quinto peldaño, la economía entendida como la ciencia que estudia el orden espontáneo, el orden social espontáneo. Porque vemos con el primer peldaño, la economía de la ciencia de riqueza. ¿Qué podemos sacar de este concepto de la ciencia de riqueza de los anglosajones? Dice David Simpson, en su libro The Discovery of Classic Economics, que los aspectos salientes, los 3 aspectos salientes de la tradición clásica son, en primer lugar, considerar el crecimiento económico como objeto de análisis, no tanto los precios relativos como lo hace la economía, sino la capacidad de crear riqueza, la capacidad de crear ingresos. En segundo lugar, el considerar que la economía, especialmente la economía de mercado, es un proceso o varios procesos, múltiples procesos de cambio permanente, es una estructura que sostiene procesos de cambio que se autoorganizan y que funcionan. Es una idea rescatable de los anglosajones. En tercer lugar, ven la actividad económica como una interacción de seres humanos individuales. Se enfoca de manera individual o individualista a la sociedad. Y lo primero que dice Adam Smith, buscando la clave de la riqueza, es analizar en su primer capítulo, en su primer libro, la edición del trabajo. De frente presenta la idea de edición del trabajo. La idea de edición del trabajo es, digamos, el punto de partida, justamente, de los clásicos de los anglosajones, es el punto donde enganchan para analizar el crecimiento, la riqueza que se presentaba en esa época. Considerando que nuevamente una granja, una hacienda, los obreros, los patrones, la familia, hacía todos de todo, desde darle de comer al ganado hasta producir pan. Lo que observa Adam Smith es que la gente se comenzó a reorganizar, es decir, disminuir la variedad de tareas que hacían. Ya no hacemos los tomates, el pan, la leche, la vaca, sino nos concentramos en una especialidad, nos especializamos. Dejamos de hacer varias tareas y resaltamos una en la cual somos más audaces o que nos gusta más o que nos tiene ventajas y nos especializamos en ella.
hay una especialización social y una especialización técnica. Hay una división de trabajo social y una división de trabajo técnica. La división de trabajo social es cuando nos dividimos en cadenas de producción. Una cadena de producción de alimentos, la otra de bebidas, otra de vivienda, otra es de finanzas. Y dentro de esa cadena de producción, alimentos, por ejemplo, o automóviles, hay una cadena técnica de división de trabajo. Es decir, una parte diseña el carro, otra parte produce los cauchos, otra parte produce los timones, otra parte produce el motor, otra parte ensambla, otra parte lo vende. Dentro de una división social, una área de división social, hay una división técnica. Y en esas divisiones sociales y técnicas, prácticamente lo que Adam Smith descubre es que si antes en un taller de alfileres, el famoso ejemplo del taller de alfileres de Adam Smith, habían un taller donde el señor A hacía la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5 de producción del alfiler. Es decir, el señor A primero hacía el hilo metálico, después lo pulía, lo pintaba, después le hacía hueco, después lo afilaba. Se pasa a que las diferentes herramientas que tenía el señor A, digamos que A, B, C, D y E, todos sean especialistas en hacer alfileres, haciendo todo de todo. Este señor A convoca a todos los demás señores y dice, miren, dejemos sus herramientas de lado, véndanlas, no es necesario, ahorremos capital, vengan a mi taller y acá hacemos lo mismo, pero cada uno se especializa en una etapa de la producción de alfiler. Yo voy a hacer el estirado del metal, tú vas a hacer, señor B, el pintado del metal, tú, señor C, vas a poner el hueco en la aguja, y tú, señor D, vas a sacar el filo, y tú, señor E, lo vas a vender. ¿Y qué se dan cuenta? Que si antes, cada uno haciendo todo a su vez, producía, ¿cuánto? 200, 300 alfileres a la semana, dividiendo el trabajo entre todos, o sea, 200 a la semana hacía cada uno, 5 eran 1000 en total, ¿no? Pero dividiendo el trabajo todos en un solo taller, dividiendo el trabajo, hacían 2000, 3000 alfileres a la semana. O sea, duplicaban o triplicaban la producción. Entonces, descubre Adam Smith que esta división de trabajo, en primer lugar, ahorra capital, ahorra herramientas, las herramientas te liberan para otras actividades. Ya no es que el señor A tenga todas las herramientas, el señor B tenga todas las herramientas, sino basta con que cada uno tenga una parte de las herramientas. Ahorra capital. Solo es necesario un conjunto de herramientas, no hay que tener 5 conjuntos de herramientas. Ahorra tiempos. Hay menos bienes en proceso. Y se aprende por especialización, es decir, uno aprende a hacerlo fácil, cada vez más rápido, y quizás, inclusive, ahorrando tiempo y aprendiendo, se puede introducir métodos más complejos de producción, inclusive desarrollar máquinas que producen más. De esta manera, inclusive se puede llegar a que si hay un proceso en el cual hay 5 personas, o 5 etapas, en una de esas etapas se reemplaza a una persona por una máquina, o la máquina o la persona se especializa tanto que hace lo mismo que hacía antes en la mitad del tiempo. Entonces, si esa persona hace lo que hacía antes en la mitad del tiempo, se libera a la mitad del tiempo y se le puede enganchar una serie paralela de producción. En otras palabras, se puede duplicar la producción sin duplicar el número de mano de obra. Y esto se llama productividad a escala. ¿Qué descubre? Esto a veces ocurre cuando una máquina reemplaza, acá hay una serie de arriba, una serie de producción de 10 etapas, y la máquina hace su parte en la quinta parte del tiempo. Se puede enganchar 5 series más de producción y quintuplicar la producción sin quintuplicar los costos. Eso significa que los productos van a ser cada vez más baratos y cada vez va a haber mayor producción, mayor productividad. Al especializarse cada uno en lo que mejor sabe hacer, aumenta la producción y puede crear un excedente que puede después intercambiar con otras personas que también se especializan en sus respectivos productos y también crean excedentes. Cuando uno se especializa, porque yo me especializo en producción de ideas de economía o divulgación de ideas de economía, y digamos, dicto tantas clases que ya la última clase dictada, digamos, no la realizo tanto como lo que me pagan por ella, ¿no? Entonces, o una persona produce leche y los primeros litros de leche los consume él mismo, pero ya produce tanta leche con sus vacas
que ya no le importa dar esa leche a cambio de 100 soles, 50 soles, 20 soles. O sea, valoriza en menos lo que produjo en leche en exceso que lo que recibe a cambio del precio que recibe a cambio de eso. Y en eso se trata de intercambio, que uno da lo que valoriza menos y recibe lo que valoriza más. Yo doy clase de economía y recibo un sueldo que valorizo más que mi clase de economía. O en un trueque, yo doy clase de economía y recibo un litro de leche que valorizo más que mi clase de economía. Entonces, especializándonos, produciendo más, un excedente, y teniendo la posibilidad de intercambiar ese excedente por otros productos, todos elevamos el nivel de vida. En otras palabras, al especializarnos, al irnos el trabajo, necesitamos del otro lado de la especialización, que es el comercio, el intercambio. Si yo me especializo en economía, tengo que tener alguien que me produzca mi carne y mi leche. O sea, tengo que tener la seguridad de que no tengo que hacer todo de todo, sino que voy a recibir lo que no produzco de otra persona. Entonces tiene que haber otras personas que se especialicen para poder intercambiar los excedentes. Pero justamente cuando dividimos el trabajo e intercambiamos los excedentes, aumentamos la producción, aumentamos el excedente a tal punto que el consumo presente aumenta y se satisfacen más necesidades. Pero ese aumento de producción solo tiene sentido cuando se divide el trabajo y cuando hay intercambio. Pero lo interesante, y esto fue el descubrimiento de Adam Smith, que ese intercambio, que lleva a la producción de consumo, que se consume más hoy en día, puede llevar a la producción de un consumo que se guarda para el futuro. Es decir, yo puedo producir cierta cantidad de alimentos y separar una parte de alimentos para financiar gente que desarrolle una máquina. Mientras que sobre esa máquina ellos no producen alimentos, pero son alimentados por el consumo que yo he producido. Y esa máquina hace que al final se aumente más a una producción de lo que se podría haber hecho solo a mano de obra. Y así esa especialización y esa acumulación de capital que se convierte en inversión, en maquinaria de equipo, ayuda a dividir más el trabajo y a aumentar más la productividad y a separar más bienes para el consumo futuro inclusive, y se entra en un ciclo virtuoso en el cual cada vez se divide más el trabajo, se produce más y se satisfacen más necesidades. Es así como la ciencia de riqueza, Adam Smith, considera que intercambio era natural o connatural al ser humano, considera que intercambio y la productividad iban de la mano, cuando uno intercambiaba, se especializaba y aumentaba la producción, y que intercambio automáticamente significa, el intercambio del comercio automáticamente significa que aumenta el bienestar social. En otras palabras, Adam Smith sostiene que hay una inclinación natural al trueque, a trocar al ser humano, que cuando un intercambio uno se especializa y aumenta la productividad, y que ese intercambio que se realiza necesariamente, si se hace de manera libre y mutuamente beneficiosa, aumenta el bienestar social. De tal manera que se pudo determinar el teorema fundamental de intercambio, que consiste en afirmar que todo intercambio que se hace de manera voluntaria, sin coerción de armas, aumenta, libre y voluntaria, aumenta nuestro bienestar y de lo demás. Así es como Adam Smith fundaba también la libertad del comercio interior y la libertad del comercio internacional, y llevaba a la idea de que el comercio libre era más eficiente que el comercio a espada. Entonces, el gran descubrimiento y la llave a la clave a la prosperidad social de Adam Smith, también de Ricardo, era con este inicio de edición del trabajo, se logra aumentar la productividad, construir un excedente entre todos, que se puede separar para acumular capital. Esa acumulación de capital lleva a la inversión de maquinaria y equipo, y eso lleva a una mayor productividad, y así un ciclo virtuoso que va desarrollándose en base al intercambio y la edición del trabajo. Todo empieza por la edición del trabajo y el intercambio. Ahora dirán algunos, muy bonito esto, pero siempre ocurre esto, y acá viene el otro lado de Adam Smith. Adam Smith no solo escribió La riqueza de las naciones, que fue una obra económica, sino escribió la teoría de los actos morales, una parte ética, y sus alumnos apuntaron sus lecciones de jurisprudencia. Es decir, Adam Smith tenía muy en claro que esa innovación
ese invento, ese descubrimiento del sistema capitalista de acumulación de capital, tenía que estar rodeado con cierta ética, tenía que estar rodeado, a ver qué pasa, apago, y tiene que estar rodeado de cierto marco jurídico para que realmente sirva de bienestar social. Es decir, es muy importante en la tradición anglosajona que los derechos de propiedad estén bien definidos y que haya una ausencia de privilegios legales. No hay privilegios legales para que esto más o menos se canalice hacia el bienestar social. No solo eso, no solo que hay que definir correctamente los derechos de propiedad, sino que los derechos de propiedad deben ser legítimos. Eso es un agregado que le pongo yo. No solo hay que definir los derechos de propiedad, como dice Ronald Coase, sino también hay que ser de origen legítimo, o por lo menos justificación posterior es legítima. Esos derechos de propiedad deben estar alineados con incentivos que lleven a que la gente produzca más, ahorre más y sea honesta, y que la honestidad no sea castigada por el sistema económico. Pues hay sistemas económicos, o hay reglas de juego donde la virtuosidad de la honestidad, de la productividad, de la valoración son castigados. Donde con el Perú, esto sucede muy a menudo, el peruano aprende de chico que el vivo vive el tonto y el tonto es su trabajo. Cuando hay un sistema así donde el vivo vive el tonto y el tonto es su trabajo, obviamente los incentivos no están bien alineados y esto no funciona. Entonces, también se entiende para Adam Smith que la competencia, la concurrencia, de estar libre y de ser libre y de ser ausente de barreras legales. De tal manera que el enfoque institucional de los clásicos es, en ese sentido, muy distinto al que existe acá en Perú actualmente. Es importante, en ese sentido, que ese sistema de acumulación capital, que Adam Smith descubrió que era la clave del desarrollo de la riqueza, esté rodeado de un Estado de Derecho adecuado y de instituciones macroeconómicas adecuadas. El Estado de Derecho implica la igualdad ante la ley, implica el respeto a la vida, implica el respeto a la libertad. Y las instituciones macroeconómicas implican una moneda y sistema financiero estable, un sector externo libre y funcionante y un tipo de cambio funcional, y una institución fiscal, un sistema tributario y fiscal ágil, pequeño, fuerte y que no perturbe al emprendedor y al que labora. Es en ese sentido que Adam Smith sostiene que bajo esas condiciones a las cuales está acercado más que nada el mundo, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, hay un gran desarrollo del nivel de bienestar debido a la concentración y la acumulación de capital. Hemos hecho el trabajo de revisar si este sistema económico que propone Adam Smith realmente es un sistema económico que beneficia a muchos, o es un sistema económico en el cual los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Pero que lo diga el Papa, una verdad a medias, es una mentira. Sí, es cierto, los ricos son cada vez más ricos, pero no es cierto, los pobres son cada vez más pobres. Los pobres son también cada vez más ricos y más pobres. Eso lo muestra la data real que se puede levantar en el mundo. En ese sentido, tomo los datos de una obra de Johan Norberg, acá está el nombre del libro, El Defensa del Capital Rural, que es uno de los primeros que hizo este tipo de información. Uno de los datos que tiene este libro cubre la información desde inicio de los siglos hasta el año 2000, por ahí lo publicó. Él muestra lo que predice Adam Smith, bajo estas condiciones de acumulación de capital, a la gente debe mejor. Y eso es, en promedio, sí, los ingresos de la población, en promedio, al humano en el globo, ha duplicado sus ingresos. Es decir, entre el 65, 1910, y el 2000 o 98, el mundo había duplicado sus ingresos promedio, de $2.500 anuales, casi más o menos de promedio, del mismo sentido, se lleva a 5.000. Entre ellos,
El quintil de la población más rica aumentó sus ingresos en 75%, de 8.300 a 14.600. Pero el quintil más pobre de la población del mundo aumentó sus ingresos a un ritmo del 100%, es decir, un ritmo más rápido que los más ricos. Y esto se refleja en que la situación general ha mejorado. Esto pueden ver, y no solo ha mejorado en términos materiales, sino que inclusive en índices que no son materiales. Por ejemplo, el índice de esperanza de vida en los países en desarrollo ha mejorado desde el año 1900, que se estimaba en 30 años, hasta el año 2000, que está en 65 años, en los países por desarrollarse. No solo eso, la mortalidad infantil en los índices, en los países en desarrollo, la mortalidad de los infantes antes de cumplir un año, en los países pobres, disminuyó del 18% en 1950 al 6% en 1995. Hoy en día está menos aún. Igual, la desnutrición en los países menos desarrollados bajó, según la FAO, que es un organismo bastante crítico al capitalismo, bajó del 37% de la población al 12% de la población. También la UNESCO, que tampoco es un organismo favorable al capitalismo, muestra que mientras que la generación de 1926 tenía un 75% de analfabetos, la generación de 1970, con el desarrollo del capitalismo y la globalización, solo había un 20% de gente analfabeta en los países en menos desarrollo. Igualmente, se muestra que con el desarrollo de la globalización del capitalismo y la revolución capital a la cual se refiere Adam Smith, la proporción de países democráticos ha aumentado y la proporción de la población que dice países democráticos también ha aumentado. Finalmente, cuando se critica el crecimiento económico como un mal índice de bienestar social, uno puede acudir a índices como el índice de desarrollo humano del PNUD, y también este ha mejorado. No solo en los países más industrializados, no solo en los países en desarrollo, sino también en los países menos desarrollados. A tal punto que la distribución de la renta, que antes estaba muy sesgada, teniendo una gran cantidad de gente con menos renta, con poca renta, y una gran cola de gente rica, esta campana se está normalizando, siendo más aleatorio la situación de la renta promedio. Es decir, se está equilibrando la situación de desigualdad. Y no solo eso, Adam Smith sostiene que parte de la virtuosidad de esta acumulación de capital es mejor cuando los países son libres. ¿Y qué se ve en las estadísticas? Los países menos libres son más corruptos, los países más libres son menos corruptos. Se ve también en las estadísticas que la gente tiene más ingresos cuando los países son más libres y que la gente en promedio tiene menos ingresos cuando son los menos libres. Se ve también en las estadísticas que el crecimiento es mayor en los países libres y los países menos libres inclusive se llega a decrecer. También se muestran las estadísticas que el índice de desarrollo humano es más alto en los países más libres y en los países menos libres, el índice con menos libertad económica, no estoy hablando de libertad política, libertad económica. En los países con menos libertad económica, el índice de desarrollo humano es menor. Inclusive, la libertad económica incrementa la esperanza de vida. Hay una relación entre mayor libertad económica y mayor esperanza de vida. Igualmente, se puede mostrar, si alguien dice, no, pero tú estás haciendo una inferencia del crecimiento económico al bienestar. Y también se puede mostrar que un producto per cápita más alto, en promedio, indica un índice de desarrollo humano más alto. De la misma forma, se puede mostrar estadísticamente que a los pobres, al quintil más pobre, le da mejor cuanto mejor va el producto promedio de un país. Y no solo eso, que a los más pobres le da mejor cuanto más fuerte es el crecimiento de un país. Es decir, a menor crecimiento no hay más exploración del pobre, sino hay mejoría del pobre. También es interesante ver que no hay relación entre el crecimiento, los cambios de crecimiento y los cambios de desigualdad. Es decir, un país puede crecer más o menos
y no por eso la desigualdad va a aumentar o va a disminuir. También se puede mostrar que cuanto más libre un país, menos desigual, muy interesante. Menos es la distancia entre más rico y más pobre en los países más libres, y los países menos libres, la distancia entre más rico y más pobre es más alta. Asimismo, cuanto más libre es un país, menor es el porcentaje de pobres. Por menos libre un país, mayor es el porcentaje de pobres. Es un data fuerte, data dura. Cuanto más abierto al extranjero un país también, cuanto más comercio con el extranjero, cuanto más integrado a la organización, más ingresos tiene la gente. Y como han visto antes, cuanto más ingresos tiene la gente, en promedio, más ingresos tienen en promedio los más pobres. Y menos abierto es un país, menos ingresos tiene la gente en promedio, y a menos ingresos tiene en promedio, menos tienen los ingresos de los más pobres. No solo eso, cuanto más abierto un país a la organización, más crecimiento hay en los ingresos de la gente. ¿Sí? A mayor apertura comercial, mayor crecimiento de los ingresos. En general, por más libre que haya sido el comercio, en los años 90 y 90, más crecimiento han tenido los ingresos de su gente. No solo eso, los países en desarrollo exportan más productos manufactureros conforme se ha globalizado el mundo. Es decir, todo lo contrario, lo que se dice que eso nos va a llevar a una primarización de la economía, al contrario. Los países venezolanos se están desarrollando sus industrias manufactureras, están exportando más productos manufacturados conforme se está más globalizado. No solo eso, a mayor globalización del país, también, el país subdesarrollado, mejor es el ingreso del obrero comparado con el ingreso de los americanos. En general, a mayor integración al mundo, también menos necesita trabajar el obrero para producir y tener el mismo bienestar. Aún más, a más globalización, a más capitalismo internacional, menos trabaja el proletario para producir lo mismo. Y a más globalización, menos pesan, eso es interesante, menos pesan las grandes empresas internacionales. Es decir, a mayor desarrollo capitalista, todos los índices parecen mejorar. No solo esto, la gran crítica a la reducción de capital que se dice respecto a que contamina el medio ambiente, y lo que se puede mostrar estadísticamente es que a mayor bienestar, a mayor crecimiento económico, más se preocupa un país por la ecología. Es decir, si bien cuando comienza a crecer un país, empeora el medio ambiente, pasado cierto umbral de crecimiento, y sigue creciendo el país, el medio ambiente mejora notablemente. De tal manera que se puede decir no solo que a mayor crecimiento mejora el control del medio ambiente, sino que a mayor globalización también el nivel general de contaminación ha bajado. Y lo mejor de todo, a mayor globalización hay más inversiones directas en países subdesarrollados, de tal manera que los capitales huyen de los mercados maduros y van a los mercados subdesarrollados donde pueden servir mejor a la población del mundo. En general, el capital tiende a ir a aquellos mercados donde más se les valoriza. En ese sentido, los países en desarrollo absorben cada vez más capital. Y bueno, esta es una gráfica un poco antigua, es del año 2000, acá Venezuela está más clasificada, pero un poquito nos muestra que a mayor libertad económica, hay nuevamente más derechos políticos. Bueno, esto es lo que quería exponerles. A grosso modo hemos hablado 40 minutos y estoy abierto a sus preguntas. Agradecemos la ponencia del profesor Kurt en torno al tema tratado. Ahora, como parte de la siguiente etapa de esta sesión, invitamos al público participante que pueda realizar alguna pregunta o comentario en torno al tema tratado. Pueden participar levantando la mano aquí del Meet y se le dará
el uso y también por mensaje. Entonces, ahorita tenemos una intervención de Jorge Alejandro Olave. Adelante, por favor, puede activar su Gracias, micrófono. Jorge. Señor Jorge, ¿puede usted hablar? Sí, el participante Jorge tiene el uso de la palabra, a menos que tenga inconvenientes con su micrófono. Nos confirma, por favor, Jorge. Señor Olave. Sí, tiene fallas en el micrófono. Ok, esperamos. Esperamos. Mientras tanto, de repente alguna otra intervención por el chat, de repente pueda, mientras esperamos que el participante Jorge... Hola, 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 ¿se me Sí, escucha? sí, ¿Qué se tal, escucha Jorge? perfecto. Adelante. ¿Qué tal? Disculpen, tuve unos problemas técnicos. Bueno, primero saludar al doctor, como le llamamos aquí en San Marcos, al profe Turet, profesor, que estoy con usted en inglés 2, pero qué gusto escucharlo en esta faceta que también conocemos, usted es un hombre liberal. Y qué gusto esta ponencia, autor, porque nos lleva a tocar algunos temas que me parecen muy relevantes. Un libro que a mí siempre me llamó la atención, doctor, y usted lo ha hecho mención justamente, es este libro que escribe Adam Smith antes de escribir su famoso libro de la riqueza de las naciones, sino es este libro de los sentimientos morales, ¿no? Donde Correcto, hace el de ética. referencia de que el ser humano, para que funcione la economía, también tiene que tener una base ética, porque hace Muy importante. un comportamiento. La pregunta sería, ¿qué tan vigente sería esto? Porque, doctor, porque hoy por hoy hemos visto desproporciones dentro del capitalismo como también dentro del socialismo y a veces nos hace pensar, tal vez esto es un problema no tanto del sistema o también es un tema, es un problema del hombre, de la ética moral Correcto. del hombre. Esa era mi primera pregunta, doctor, y si es que me permite, porque hay tantos temas de qué conversar, es otro tema que también para mí es fundamental. Hay un libro muy interesante del el periodista Jaime Altaus, donde habla la revolución capitalista del Perú, donde habla el crecimiento que tuvo el Perú a partir de estas modificaciones y estas reformas, ¿no? En favor de liberar el mercado. Haciendo una crítica muy ácida al gobierno estatista de Velasco. Sin embargo, siempre yo me he hecho esta pregunta, doctor, eh, ¿era necesario tal vez esa reforma agraria? Porque no cabe duda de que la reforma agraria venía ya desde Estados Unidos, ¿no? Había todo un, si no me equivoco, fue con Kennedy que se inició toda esta idea porque había una necesidad de una reforma agraria y si hacemos historia de la realidad peruana, pues tampoco el monopolio esto que era vigente en aquellos tiempos, también Adam Smith ya en su tiempo lo había criticado, ¿no? El monopolio de grandes grupos de poder. Entonces, quisiera tal vez conversar sobre esos temas, doctor, si es que Sí, el tiempo lo permite. Muchas gracias, antes de todo. gusto. Empecemos con el segundo tema para enganchar con el primero. Reforma agraria. De hecho, como liberal y libertario, sostenemos que las revoluciones feudales y coloniales deben ser revertidas, deben ser sublevadas, deben ser abolidas. Es decir, no podemos seguir viviendo en un país donde parte del país está sectorizado y dentro de esos sectores, haciendas, hay una clase de servidumbre que no implicaba una relación laboral libre. Por ahí, sí era necesaria una reforma agraria y sí era necesaria una reforma social. El problema es que esta reforma social, vamos a ponerlo así, en el mundo ha habido tres grandes modelos de reformas. La reforma francesa, la Revolución Francesa, fue una forma de superar el mercantilismo que se basaba mucho en relaciones feudales para llegar a una economía de mercado. La Reforma Francesa fue una reforma violenta en la cual la burguesía se impuso y logró imponer una economía de mercado. La Reforma inglesa fue paulatina, también de los burgueses, y logró ese mismo objetivo, logró la reforma francesa de manera pacífica. Y la Reforma rusa, o la Revolución rusa, fue, digamos, la misma reacción ante un país atrasado, lo que llevó al resultado contrario de una economía de mercado. De que era necesario en todas esas áreas un cambio político, era necesario.
También en Perú ya se había madurado la situación para que haya un cambio social y económico. El problema es que en vez de tomar o el camino francés o el camino inglés, se tomó casi cercanamente el camino ruso. Más aún, hemos quedado enganchados en ese camino, creyendo que el gran futuro venía de la colectivización de los medios de producción, lo cual es un caso error, tal como lo mostró la propia decadencia y la caída de la Unión Soviética. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la primera pregunta? La pregunta es si basta con que la persona sea correcta para que el sistema funcione. Evidentemente, en la Unión Soviética ha habido gente que ha querido que el sistema funcione, que ha sido ética, pero igual ha fallado. Igual en el capitalismo hay gente que quiere que el sistema funcione y también falla. Pero ahora preguntémonos, fuera del factor humano, en el caso que en ambos haya gente buena, ¿cuál de los dos sistemas, suponiendo que en ambos hay gente ética, cuál de los dos sistemas teóricamente lleva a un mayor bienestar? Considerando que el ser humano tiene una tendencia a la inclinación a ser egoísta, a buscar sus propias preferencias. Considerando que una inclinación natural a buscar las propias preferencias, los propios intereses, que no necesitan ser los intereses egoístas. Hay que diferenciar, como Adam Smith diferencia el selfish, que es el egoísmo que es a costa del otro, del self-interest, que es el egoísmo que considera a su familia y que deja al otro crecer. En otras palabras, hay un egoísmo que sea en un juego de suma cero, que es el selfish, el autodestructivo, donde yo gano porque el otro pierde, y el otro pierde porque yo gano, y hay un egoísmo, un interés personal, que no es el selfish, sino el self-interest, donde yo gano y el otro también gana. El empresario gana y el obrero también gana, el obrero gana y el empresario también gana. Depende del conjunto de las reglas del juego para que el juego final sea positivo, los dos ganamos, o sea negativo, lo que yo gano tú lo pierdes. Y a eso va la pregunta que hacías tú de la ética. La misma persona con las mismas inclinaciones a las preferencias personales, sea un cambio en las reglas de juego, pueden llevar a una trampa social, a una destrucción social, o pueden llevar el misma inclinación al interés propio, puede llevar a un bienestar social. Esto lo ha demostrado muy bien, o se puede ejemplificar, mejor dicho, se puede ilustrar muy bien con la teoría de juegos. Cuando tú haces un típico juego de dilema prisionero, tú vas a ver que el dilema prisionero que te dice, el resultado menos óptimo socialmente hablando, sucede cuando la gente no tiene ética. Pero ¿por qué ese resultado del dilema prisionero sucede cuando la gente no tiene ética? ¿Por qué lleva eso a la peor situación social? Porque las reglas de juego están hechas así de que cuando un prisionero no colabora con el otro éticamente, los dos se denuncian, los dos se dan mucho tiempo a la cana. Los dos se perjudican más si los dos cantan. Pero los incentivos de la regla de juego están hechos para que si yo no canto, yo me voy solo muchos años y el otro sale. Entonces, me conviene cantar, aunque sé que el otro también va a cantar, pero si yo no canto, yo me voy solo muchos años y si él cantó, él se salva. Entonces, el sistema de una estructura de dilema está hecho como para que las reglas de juego te lleven a que, como tienes una tendencia, un incentivo a que traiciones al otro, termines en la peor situación social. Igual, puedes cambiar las reglas para que esa inclinación al interés propio te lleve a la mejor situación social. Por eso que las reglas de juego también son importantes. No solo es importante el que tú moderes tus intereses, sino también es importante que esos intereses se canalicen por las reglas de juego hacia un bienestar social y no hacia un malestar social. En otras palabras, dicho claro y terminantemente, las reglas de juego socialistas o mercantilistas te llevan a un malestar social. Las reglas de juego liberales, siempre y cuando la gente tenga un poco de ética, te llevan a un mejor bienestar social. Pero lo bueno de las reglas de juego liberales es que si están bien implementadas, más o menos tú logras que la gente se modere en sus apetitos. Pero sí, es necesario, es una tesis que yo tengo,
que esas reglas de juego, esas reglas de juego económicas, estén rodeados en cierta medida de una ética judeo-cristiana. No necesita ser cristiana, no necesita ser protestante, no necesita ser católica, puede ser judía, pero de origen judeo-cristiano. Hemos visto que la acumulación de capital se desarrolla y se expande, la idea de capitalismo, justamente en el ambiente judeo-cristiano, y los países que han logrado adoptar un sistema capitalista y que han desarrollado en base a él, se han desarrollado porque más o menos han asimilado valores judeo-cristianos. Entonces, sí, es necesario cierto conjunto de valores judeo-cristianos para que esto funcione. Tiene la palabra, amigo Jorge. Muchas gracias a nuestro ponente, el profesor Kurt, por su respuesta, también a nuestro participante, que nos permite ampliar un poco más en algunas definiciones y algunos conceptos, ¿no? Bueno, ahora, continuamos con la ronda de preguntas. Si hubiera otra intervención o de repente comentario, adelante, Williams, Farel, Anduesa, Espinosa. Tiene el uso de la palabra. Buenas noches, profesor Kurz, no sé si me logra escuchar. Perfecto, gracias, señor Williams. Ya, mire, tengo una consulta. La doctrina filosófica del capitalismo sería el liberalismo, pero usted mucho habla sobre la igualdad y que la desigualdad ha disminuido, pero igualdad con la doctrina filosófica que es el liberalismo es como que no logran encajar, porque el liberalismo exalta mucho al individuo y prima sobre todo a ¿me entiendo? O sea, lo protege bastante. Y con el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? En el Perú es un país muy desigual, no tengo el dato, pero me tocaría buscar, en el Perú el 50% de la riqueza está distribuido en el 10% de personas. Es algo que no se ha logrado superar acá. No podemos comparar nuestro sistema, nuestro crecimiento con el de los países europeos que han crecido, que han logrado esa igualdad en sus estados. Correcto. En primer lugar, hay que recalcar que la desigualdad en sí no es el problema. La desigualdad es un problema cuando los más vulnerables están muy abajo. Cuando los más pobres están en una situación donde no pueden sobrevivir por sí mismos, ahí sí es terrible la situación de la pobreza. Pues si el pobre común y corriente es como un pobre en Alemania o en un país desarrollado, digamos, ya el tema no es tan álgido desde el punto de vista moral, choca la desigualdad, podríamos, en otras palabras, si el más rico va creciendo a un ritmo rápido y se instancia el más pobre, esto sería terrible. Pero si cuando el más rico va subiendo, al mismo tiempo el más pobre va subiendo, mientras que el pobre tenga más y pueda sobrevivir y pueda valerse, y el obrero, el proletario tenga ya su casa, su carro, su televisor, puede ir a educarse, yo no me preocupo tanto de la desigualdad. En primer lugar. En segundo lugar, muestran las estadísticas que cuanto más libre económicamente es un país, más tienden a igualarse los resultados económicos. No que la gente sea igual, sino que las desigualdades llevan a que cada uno produzca en promedio una tasa de rentabilidad igual. Porque uno se va asignando en promedio a aquellas actividades en las cuales uno rinde más y va retirándose de aquellas actividades en las cuales uno rinde menos, y eso hace que en promedio a largo plazo las rentabilidades de todas las actividades se van igualando. La tasa marginal de inversión de ganancias se iguala, no se reduce, eso no iguala. Entonces, dado eso, se puede decir que si es libre el país, más o menos se igualar. Pero si el país es un capitalismo mercantilista, un chronic capitalismo, un capitalismo de amigotes, esa libertad no existe, esa libertad económica no existe, por lo tanto no se va a igualar los resultados económicos y va a persistir la desigualdad, y peor aún, en un sistema como el peruano, donde hay desigualdades legales, raciales, morales, étnicas, sociales,
y donde se traba a la gente en su comportamiento por esas desigualdades, cada grupo va a tender a luchar por capturar el Estado para favorecer su grupo con una renta extraordinaria que se la quita al otro. Eso no tenía nada de problema si es que no fuera que esa lucha que todos emprenden, esa lucha mercantilista por controlar el Estado, para que las leyes, los reglamentos, las ordenanzas los favorezcan a uno, esa lucha mercantilista lleva a que la torta en sí se achique y todos salimos perdiendo. Es el gran problema. Y cuando hacemos más reglas, más reglas, más ordenanzas, más reglamentos, para restringir la competencia, hacemos que, en general, cuando hay más competencia, se produce menos, y en general se emplea menos, y los recursos quedan desempleados. Por eso es que la situación que se debe analizar es no tanto si el capitalismo existe o no existe, sino qué forma toma el capitalismo. Un capitalismo liberal, donde hay libertad, oportunidades, más que igualdad de oportunidades, libertad de oportunidades, o si es un capitalismo mercantilista, entonces se restringe a la gente. Eso es importante. Me parece a mí, por lo menos en mi postulación. Y sí, que el país está muy desigual y muy atrasado. Sí, yo diría que la fenomenología del mercantilismo, el capitalismo malo en sí, el capitalismo malo, entre comillas, es predominante acá en Perú, mientras que en otros países hay fenomenología liberal más extensa, ¿no? En países como Estados Unidos, uno diría, esto es el modelo del capitalismo liberal. No, tampoco no lo es. Se ve que el capitalismo en Estados Unidos tiene muchas áreas donde predomina el mercantilismo, área militar, área de la industria tecnológica, el área de las protecciones, de las aranceles, donde se ve de que también hay una lucha mercantilista, y se tiene la sensación, yo tengo la sensación que la fenomenología del capitalismo liberal cada vez está en retirada. También lo que está predominando cada vez más es un capitalismo mercantilista controlado de amigotes que hace que el bienestar se perjudique, social, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. A continuación, bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta o comentario, ya que estamos llegando al término de esta primera sesión inaugural de los viernes politológicos del semestre 2026-2. También se recuerda que se ha compartido el enlace de asistencia para que los participantes la registren y accedan a la constancia de participación. Se va a enviar el enlace una vez más para que puedan completar el formulario. Y bueno, si en caso no hubiera alguna pregunta o comentario adicional, invitamos a nuestro ponente que pueda brindar una reflexión final respecto al tema tratado, que motive, ¿no?, a nuestros participantes a seguir profundizando en el estudio de dicho tema. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Yo los invocaría a considerar este modelo de evolución de capital una posible clave para el desarrollo del bienestar del Perú, pero hay que condicionar eso. He mostrado que en el mundo ha salido como clave para el desarrollo, pero hay que condicionar ese beneficio social justamente al marco institucional, ético y jurídico de cada país. Eso es algo que los invito a estudiar, hasta qué punto el marco político, institucional, jurídico, ético, condiciona de que los beneficios de la acumulación de capital lleguen a todos o no lleguen a todos. Esta es la gran cuestión. Muchas gracias, profesor, por esta reflexión final, por su ponencia compartida con nuestro público participante. A nombre de la dirección de escuela, el doctor Francisco Carretero, el director, le extendemos nuestro agradecimiento. Esperamos también contar con usted en próximas ocasiones, en próximos eventos académicos, y esperamos que esta sesión haya sido del provecho académico de nuestros participantes para que los motiven a seguir estudiando, profundizando, generando conocimiento en este tema tratado. Con ello damos por culminada esta primera sesión de los viernes politológicos del semestre 2026-2 y los esperamos en nuestra siguiente sesión, que será publicada en nuestra página de Facebook de la Escuela Profesional de Ciencia Política
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta una próxima. Muchas gracias. Invitación a todos. Veo que San Marcos es una gran universidad de mucho potencial. Los felicito.